¿Qué onda, banda? En los videos anteriores vimos cómo proteger una API usando un API key y cómo controlar el límite de peticiones usando rate limit. Ahora, pero ¿qué pasa con las fallas que suceden dentro del API? ¿Cómo controlamos esas fallas? ¿Cómo controlamos cuando un valor llega nulo, cuando un ID que se está buscando no existe, cuando una operación es inválida? ¿Qué pasa en esos casos? Si no los controlamos, en .NET devuelve un error feo, como a lo mejor en muchos sistemas lo hemos visto, un error que no es nada agradable para el usuario, un error inconsistente, y pero aún a veces con datos o con información que expone datos al cliente. Entonces eso no es bueno. Eh, Eso es un regalo prácticamente para alguien que con conocimientos de informática que quisiera atacar a ese cliente o que quisiera atacar nuestro sistema. Pues ahí le estamos dando bastante de dónde poder obtener información para atacarnos. Y ese es uno de los principales problemas para quien consume una API. Entonces hoy les voy a mostrar en este video cómo podemos resolver, o por lo menos una de las formas en las que se puede atacar esos temas. Y lo vamos a hacer en un solo lugar, controlando todas las excepciones desde un solo lugar. Un solo método que atrapa cualquier excepción y responde igual, limpio y seguro, sin exponer datos del cliente. Entonces, antes de empezar, les voy a mostrar, o bueno, más que mostrarles es cómo manejamos normalmente las excepciones. En un endpoint o en un método, en una función, etcétera. Por lo general ponemos nuestro try catch, dentro del try nuestra lógica de nuestro método, y luego ya los catch y dependiendo de todos los catch que queramos controlar, ¿no? Y regresamos por lo general en unas APIs, o regresamos un status code definido, o un found, o etcétera, ¿no? O un mensaje este en duro para ese método. Pero pues de ese formato, esa forma de hacerlo, pues no es muy recomendable, ¿no? Entonces imagínense repetir eso en cada endpoint, en cada método, en cada función. Y si nos vamos a una API ya grande, en cada, dependiendo de la arquitectura que utilicen, entonces replicar eso en cada una de las partes de toda esa API, pues se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Entonces imagínense un endpoint con una API con 10 endpoints, serían 10 try catch iguales. O en una de esas ni tan iguales, a lo mejor en alguno cambian un mensaje. Entonces también eso es otro problema, que los mensajes no son consistentes. Entonces eso también al final, pues como que para el usuario es algo bueno, es algo al final que los confunde, porque en un lado muestran un mensaje, en otro lado muestran otro. Entonces y probablemente en algunos hasta se nos va información del propio error, que como ya les mencioné, pues puede ser un arma para los atacantes. Ensucia nuestra lógica de negocio, todo eso. Entonces no tener un manejo de errores bien definido puede generar un mal aspecto hacia nuestra API. Entonces las reglas en los endpoints es solo preocuparnos porque sea un camino feliz, obviamente, que todo funcione correctamente. Pero pues siempre puede haber errores, ya sea por cosas del usuario o simplemente por algún servicio de nuestro lado que no esté disponible en ese momento, y pues hay que controlarlo, ¿no? Entonces, en .NET, a partir de la versión 8, dentro del framework ya se incluyó una interfaz, que es la interfaz Exceptional Handler, que sirve para el manejo de excepciones globales. Es la forma recomendada hoy, que no necesita mucho más para poder implementarse. ¿Cómo es que funciona esta interfaz? Bueno, una excepción en cualquier endpoint se puede usar en un middleware, entonces hacer una clase global de excepciones y respondiendo siempre con el estándar de problems detail, ¿no? Que es un estándar web para representar errores en JSON, y que es el estándar que se utiliza normalmente para las APIs.
Entonces ahora sí vamos aquí de lleno. Aquí nomás les estaba mostrando cómo corre el API, pero bueno, vamos aquí a mostrarles cómo se implementa esta parte. Aquí primeramente vamos a registrar el servicio. Ya tenemos aquí nuestra clase global, que ahorita se las voy a mostrar, pero aquí en nuestro programa hay que registrar nuestro servicio, que es el que va a controlar todos los errores que sucedan en nuestro endpoint. Sí, aquí ya tenemos, obviamente nos va a regresar un trace ID. Este trace ID es como un with, un identificador para que nosotros en nuestro log poder ir a buscarlo. O sea, obviamente al usuario le vamos a mostrar ese with con un mensaje amigable. Nosotros ya dentro de nuestro log vamos y buscamos ese ID para ver más a detalle el verdadero problema, dónde sucedió y etcétera, no lo que necesitemos. Entonces aquí primero registramos nuestro servicio, luego vamos a activar nuestro middleware. Aquí activamos nuestro middleware de excepciones y ahora sí vamos aquí al Global Exception Handler, que es donde se configuró toda esta parte del manejo de los errores. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra clase que hereda precisamente de la interfaz que les comentaba ahorita. Entonces dentro de esto tenemos aquí, incluso aquí se los pongo con comentarios, todo el detalle está incluido en el stack trace. Se registra en el servidor, incluimos el mismo trace ID para devolvérselo al cliente, como se los mencionaba, para que el cliente, en un dado caso con soporte, o pasa la captura o pasa el trace ID, y ya con eso soporte o quien esté dando atención a esta API pues va a saber sobre cuál error fue el que le pasó al usuario, ¿no? Aquí vamos a traducir, en este punto tenemos un switch, vamos a traducir las excepciones y vamos a usar un código HTTP, que es el código que vamos a regresar, pero con un título más genérico, un título más amigable para el usuario, ¿sí? Entonces aquí vamos a controlar y mapeamos las excepciones. También por aquí agregué esta parte que es para la arquitectura hexagonal, entonces que ahorita se los voy a mostrar también. Pero digamos que las excepciones generales para una API pues son un status 400 cuando la petición es inválida, un status 404 cuando un recurso no es encontrado, ya sea que estén apuntando, a lo mejor pusieron mal la ruta del endpoint, están buscando un recurso que no existe, etcétera, ¿no? El 401 cuando quien está haciendo la petición no tiene acceso o no tiene la autorización para consumir cierto recurso. El 409 cuando existe un conflicto, ya sea porque la operación no se puede, tiene un problema ahí con algún recurso o algo. Y el 500, que es un error general, que es el error interno del servidor, que esto es, digamos que es un error no controlado por nuestra parte, cuando a lo mejor es algo que ya es ajeno a nosotros y estamos consumiendo un servicio de un tercero, es un propio error de nuestro servidor, etcétera. ¿Sí? Y por último, esta parte donde resolvemos y respondemos con el esquema, con el estándar que les mencionaba ahorita de Problems Detail, que es el RFC 7807, que lo pueden buscar en Google y ahí ven la documentación. Pero básicamente es responder con este formato en JSON: el status, el título, que estamos nosotros dando un detalle, y pues aquí el tipo junto con cuál es el status que regresamos, y pues la URL para que vayan y lo consulten, ¿no? Entonces, bueno, por aquí he preparado una demo. Déjenme abrir aquí la consola. Esto es solo para simular cómo son los errores. Déjenme ver si puedo hacer aquí más grande. Voy a correr este script. Entonces, como podemos ver aquí, estoy simulando los 5 tipos de mensajes que nos podemos generar en una API, ¿no? El 400, 404, 401, 409 y el 500, que es un error interno, un error que puede generarse en cualquier parte. Entonces, como pueden ver aquí abajo,
aunque aquí no se alcanza a ver, voy a reducir la fuente. Aquí primero. Aquí en este básicamente es un JSON, y es el JSON que sigue el estándar que les mostré ahorita de Problems Detail, que es como deberíamos demostrar nosotros al usuario los errores. El tipo aquí, por si hay que ir a buscar más documentación, un título que es el que nosotros damos, el status que estamos regresando, el detalle, algunos de los datos de los datos enviados no es válido, y el trace ID, que es el que vamos a pasar hacia este soporte. Entonces, como pueden ver aquí en una nota, que el 504 no expone el mensaje real, solo un texto genérico más el trace ID, que en general es lo que hacen todos los demás. Pero ¿qué pasa aquí? O que hacen muchos sistemas, exponen en el 500, exponen el mensaje real como tal de error. Entonces puede ser a veces un mensaje grandísimo con cosas muy técnicas que el usuario no va a entender, pero que a lo mejor viene información muy delicada que para una persona que quisiera atacar el sistema, pues la puede utilizar en nuestra contra, ¿no? Entonces por eso mejor es regresar solo un texto genérico con un ID para hacer el tracking de ese error. Esto en cuanto a las excepciones normales. Por ejemplo, un 400. ¿Cuándo puede pasar un 400? Cuando el cliente envió datos que no son válidos, por ejemplo, ya sea que llevan un formato mal, que no sea un rango adecuado, o que falte algún valor en la petición del endpoint, ¿no? Ahí es cuando se usa el 404. Ese más que nada es un sesgo error que lanzamos cuando se busca un recurso por su identificador y no existe. Como les decía, probablemente hacemos en el endpoint una URL y a lo mejor ponemos un dato mal, y pues ya ese recurso no va a existir, no lo va a encontrar. La API nos va a regresar un 404. ¿Sí? Entonces, el 401, cuando no es autorizado, aquí la operación requiere a la mejor identidad, o autenticación, o permisos, o ambas, y no se cumple o una o alguna de las dos, ya sea que probablemente a lo mejor o la API está protegida por un API key o por un JSON Web Token y requieren credenciales o APIs y nos están proporcionando. Entonces ahí regresamos un 401 indicándole al usuario que no está autorizado para consumir ese recurso. El 409, que es un conflicto, aquí es cuando una petición choca con el estado actual de algún recurso. Si hay alguna regla de negocio, o que la acción que se está realizando o que se va a realizar no tiene sentido en ese momento, ahí es cuando mandamos ese error de 409. Y por último el 500, como ya lo mencioné, pues es un error genérico, es un error general, algo inesperado dentro del sistema que nosotros no vamos a controlar, ya sea una conexión caída o un bug dentro del código. Y pues para ello solo mostramos un error genérico con un trace ID, y ya con eso pues la gente de soporte o quien atienda la API pues va a poder dar el traqueo a ese error y corregirlo, ¿no? Porque realmente son errores, aquí sí son errores en código, o son errores, como lo mencioné ahorita, de una conexión caída que a lo mejor se puede solucionar, o simplemente hay que esperarlo, pero bueno, pues hay que saber identificar ese error, ¿no? Entonces aquí, bueno, un tip para que sepan cómo elegir qué error mandar, es hacerse estas preguntas. ¿El cliente mandó algo mal? Si la respuesta es que sí, regresamos un 400. Si no sé quién es o faltan credenciales, mandamos un 401. Sé quién es, pero no puede, mandamos un 403. El recurso no existe. Si es que el recurso no existe, mandamos un 404. Si el recurso existe, pero la acción choca con algún estado o alguna operación, mandamos un 409. Si fue culpa del servidor o algo inesperado, un bug en el código, etc., ahí mandamos un 500 porque fue un error inesperado. Entonces, recuerden esto, la familia de los errores que empiezan con 4 o 400 o dentro de ese rango, siempre va a ser culpa del cliente. Entonces, o el cliente corrige su petición,
o y listo, ¿no? Los errores que están dentro de los 500, eso es culpa del servidor o culpa del lado de nosotros. Entonces ahí ya sí tiene que entrar el equipo y tratar de corregir lo que haya generado ese error inesperado. Entonces, algunas buenas prácticas dentro de este manejo de excepciones es dejar las excepciones en un solo lugar. No tener try catch repetidos, no y con eso nos evitamos de estar o de mandar mensajes diferentes en diferentes lados, ¿no? Usar el estándar, como ya se los mencioné, usar el estándar, el RFC 7807 con este formato, y eso es bueno porque mantenemos siempre una misma línea de cómo controlar los mensajes. El stack trace, nunca mandar mensajes internos al cliente, sobre todo en los 500, que siempre si son errores del servidor, pueden ir datos muy sensibles. Entonces tener muy bien presente eso, muy bien controlado, no mandar el stack trace del mensaje. El trace ID siempre incluirlo en la respuesta hacia el cliente para que sea más fácil que el cliente reporte un error y más fácil para las personas resolverlo. Y el tipo de excepción, siempre elegir y decidir bien el código que vamos a mandar. Eso, como ya lo vimos aquí en el switch, entonces aquí hay que saber qué excepciones mandar en cada uno de los casos. Y y tener un lock en el servidor con un nivel adecuado, ¿no? Entonces, ya sea que tengan con un Serilog, que lo pueden utilizar aquí en .NET, o que generen ustedes su propio método de cómo crear los logs, ya sea en un TXT, en un JSON, etcétera, como lo quieran manejar, pero tenerlo en algún lado para que puedan acceder cuando se reporta alguno de estos incidentes. Entonces, y bueno, esto fue, digamos, que las excepciones generales del framework. Pero por ejemplo, para reglas de negocio, cuando creamos nosotros nuestras propias reglas de negocio, donde a lo mejor ya obtenemos ¿cómo se puede decir? Ya tenemos una API ya más consistente, ya tiene diferentes endpoints, diferentes para diferentes módulos, etcétera. O que simplemente ya se usa en una arquitectura hexagonal como aquí, donde ya hay la arquitectura ya cambió, ya hay por ejemplo aquí pedidos, ya hay una capa de dominio, ya hay una capa de aplicación, una capa de infraestructura. Entonces en cualquiera de estos puntos puede pasar una excepción, y pues obviamente aquí no podemos tener try catch en cada uno de los pasos. Entonces es mejor también siempre mantenerlo en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un script también aquí preparado para hacer una prueba con las excepciones hexagonales. Bueno, aquí me quito sí, mira, como podemos ver aquí, lancé esta petición el 409. Cancelar pedido 1001, es el camino feliz, es el 409, pero aquí nos dice que el título es un conflicto. Regresamos a un status 409, nos dice que el pedido ya está cancelado, y regresamos el trace ID, ¿sí? Hicimos otro aquí, el ya cancelado otra vez, hasta no sé qué, otra vez hay un conflicto, otra vez el pedido ya está cancelado nuevamente, otro trace ID. Y si mandamos en este caso un pedido que no exista, un ID que no existe, pues regresamos un 404, el recurso no fue encontrado, y le decimos al cliente que el pedido solicitado no existe. Mandamos aquí nuestro trace ID. Se me pasó a mostrarles cómo se vería en un archivo, ya sea JSON o un TXT. Pues ustedes verían algo así, o ya sea que le den otro formato, ¿no? Pero digamos que verían algo como esto. Entonces aquí podemos ver la excepción, en qué endpoint fue, el trace ID que nos generó, el mensaje, y pues ya datos más técnicos de darnos una idea de dónde tronó,
que falló, etcétera, ¿no? Entonces así es como aquí yo lo estoy viendo en consola, pero así es como ustedes lo podrían ver, este, ya sea en un JSON, ya sea en TXT o como guarden ustedes su log. Entonces esto del manejo de excepciones en una arquitectura hexagonal, la verdad es que este, es muy buena práctica, ¿no? Porque ya estamos hablando de una arquitectura, de una API donde ya hay muchos recursos, hay muchas partes donde puede fallar. Entonces tener todo centralizado en un solo lugar nos ayuda a controlar de manera más eficiente todas las excepciones y no estar cambiando en un lugar, en otro, en otro, en otro. ¿Sí? Ahora aquí, ojo, como vimos ahorita, aquí en esta parte donde decíamos que el pedido ya está cancelado, nosotros lo estamos regresando como una excepción, pero pues no siempre puede ser así. ¿Por qué? Porque realmente si el pedido ya está cancelado es una acción que ya pasó. O sea, no estamos generando una excepción, no está generando un error. Pero pues ahora sí que aquí ya depende cómo lo van manejando ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar este video recordemos con eException Handler y con el estándar de Problems Detail, una API responde los errores de forma consistente, de forma segura y siguiendo un estándar siempre en toda la respuesta, ¿no? Sin ensuciar ningún solo endpoint. Entonces todos los endpoints quedan limpios y todo el manejo de errores lo dejamos controlado acá. Y esto sumado al uso de ya sea una API key, ya sea un JSON Web Token o el rate limiting como vimos en los videos anteriores, pues ya con esto tienen para tener una API lista, digamos que ya para producción, pero obviamente con tomando en cuenta que se le pueden todavía hacer algunas mejoras, ¿no? Pero ya con esto podemos controlar quién entra, con qué frecuencia se hacen las peticiones y hasta qué pasa o qué le mandamos al usuario cuando algo falla. Sí, entonces, bueno, pues espero que este video les sea de utilidad. Si es así, pues suscríbanse, compartan, denle like. Cualquier duda, algo abajo en los comentarios están abiertos. Y bueno, pues si quieren algún otro tema de APIs, de temas de back, déjenmelo en los comentarios. Igual yo seguiré subiendo más videos sobre temas y cómo ir mejorando nuestras APIs. Y pues bueno, sin más, aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.